No sé si logra mi pantalla ahí todos. Sí. Ok. Entonces, todos sabemos que cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, ¿verdad? Porque pues cuando hablamos de cáncer de mama hablamos de muchos subtipos de cáncer de mama y cada uno se tratan diferente y tienen pronósticos distintos, ¿verdad? Em, Entonces tenemos cáncer de mama receptores hormonales positivos, que va a ser el 75% de la población, ¿verdad? Que se va a presentar en el 65 al 75% de la población. Y pues nuestros tratamientos, disponibilidad de tratamientos va a ser tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, fulvestrán, inhibidores de CDK4 y 6, ¿verdad? Hasta el 20% de los pacientes van a presentar cáncer de mama HER2 positivo. Y pues tenemos terapias blanco, las cuales pueden observar en la pantalla, ¿verdad? A nuestra disponibilidad, unas con mayor evidencia y mayor efectividad, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, solo el 15% de los pacientes van a presentar un cáncer de mama triple negativo y nuestras opciones terapéuticas van a ser platinos o inhibidores de PARP. Esto a manera de introducción, ¿verdad? Existen 3 tipos de estadificación para cáncer de mama, la cual puede ser una estadificación anatómica, pronóstica clínica y pronóstica patológica. La anatómica va a ser por medio del TNM y biomarcadores que no tenemos disponibles, ¿verdad? La pronóstica clínica para todos va a ser el TNM, el grado de la enfermedad, la positividad o negatividad de HER2 y el porcentaje de receptores de estrógenos y progesterona. Y la pronóstica patológica va a ser pacientes con tratamiento quirúrgico de inicio, ¿verdad? Para saber si un paciente va a ser de bajo riesgo, por medio de una plataforma genética vamos a utilizar pacientes, a aplicarla a pacientes con enfermedad temprana, ¿verdad? Eso es T2, T1, T2, ganglios negativos, hormonales positivos, HER2 negativo, ¿verdad? En la mayoría de las plataformas genéticas existen algunas plataformas genéticas que incluyen cierto porcentaje, aunque es pequeño, de HER2 positivo. Estas mismas vamos a usar para pronóstica patológica, que va a ser de T1A y B, ganglios negativos, o sea, en la etapa clínica 1A. Como les dije, estas características estas características son las que incluyen estas plataformas genéticas como Oncotype, Breast Cancer Index, EndoPredict, MammaPrint, ¿verdad? Y PAM50, ¿verdad? Esto es para que ustedes sepan que no solo existen esas 2 plataformas genéticas. Aquí hay otro estudio que salió en el 2018 que es el TaylorX, ¿verdad? Que no lo incluimos porque esta presentación fue hecha antes de que saliera esto. Entonces, sabemos que un cáncer de mama 2B va a ser un cáncer de mama pues localmente avanzado. Sin embargo, si nosotros lo vemos por estadio clínico, por pronóstico clínico, ¿verdad? Esto va a variar, ¿verdad? Según el grado, ¿verdad? La positividad o negatividad del HER2, positivo o negativo en receptores estrógenos y progesterona, y eso nos va a variar en cuanto a la etapa clínica pronóstica, ¿verdad? No, estamos hablando de etapa clínica pronóstica, no patológica, no anatómica. Entonces, esto era a manera de introducción, ¿verdad? La quimioterapia en enfermedad temprana, que es lo que estamos hablando en estas plataformas genéticas, es cáncer de mama temprano, ¿verdad? Por eso es la disyuntiva de a quién darles quimioterapia, a quién le ahorramos la toxicidad de quimioterapia, porque son etapas tempranas, hormonosensibles, ¿verdad? Entonces, sabemos que la quimioterapia secuencial con antraciclina y taxano va a ser superior al docetaxel o al esquema TC, ¿verdad? Y sabemos que la dosis densa va a ser superior a la dosis estándar, ¿verdad? Y que la quimioterapia secuencial va a ser superior a la concomitante, ¿verdad? ¿Y esto en base a qué? ¿Verdad? Existen varios estudios y ese es un análisis de subgrupos y este es en el estudio donde se dio terapia secuencial, antraciclenos taxanos versus TC, y lo que observamos fueron en 4.242 pacientes, ¿verdad?
Si ustedes pueden observar hormonales negativos, va a ser donde los pacientes se van a beneficiar, ¿verdad?, de esa terapia secuencial de quimioterapia. Esto es enfermedad temprana, siempre enfermedad temprana. Y aquí en los ganglios, pues no, si ustedes observan, ¿verdad? Todos cruzan la unidad, ¿verdad? Entonces no existe un beneficio, ¿verdad?, claro, ¿verdad? Pero lo que se puede observar es que la secuencial, estos análisis de subgrupos, y lo que se puede observar es que la secuencial va a ser superior, que hace seguido de taxanos va a ser superior que TC, ¿verdad? En cuanto a dosis densas, ¿verdad? Mortalidad por cualquier causa, dosis densas versus dosis estándar, sabemos que las dosis densas van a ser mejor, ¿verdad? En cuanto a mortalidad por cualquier causa, 22 versus 25% en un esquema estándar, ¿verdad? Mejor tasa de recurrencia, mejor mortalidad cáncer específico, ¿verdad?, en dosis densas. En cuanto a la mortalidad de cáncer específico secuencial versus concomitante, ¿verdad? La secuencial va a ser mejor que la concomitante, ¿verdad? 17% versus 19%, ¿verdad? Con datos estadísticamente significativos. Entonces, la mortalidad por cualquier causa en darles adyuvancia versus neoadyuvancia en una enfermedad temprana va a ser igual, ¿verdad? Darle adyuvancia versus darles antes o después cuando necesitan quimioterapia, ¿verdad? Sin embargo, a nivel individual hay que individualizar, o sea, hay que individualizar estos resultados, porque pues tenemos respuestas patológicas completas que sabemos que impactan en subgrupos de cáncer de mama más agresivos, ¿verdad? Y cáncer de mama triple negativo, donde sabemos que la supervivencia libre de enfermedad, según la respuesta patológica completa, va a ser mejor darles una neoadyuvancia que darles una adyuvancia, porque la respuesta patológica completa tiene un impacto en el pronóstico de estas pacientes. En cuanto a pacientes HER2 positivo, hormonales negativos, o sea, un HER2 puro, sabemos que igualmente la respuesta patológica completa va a impactar, ¿verdad?, en el pronóstico de los pacientes, mayor supervivencia libre de enfermedad, en darles la quimioterapia neoadyuvante para poder evaluar la respuesta patológica completa posteriormente. Entonces, aquí es un análisis de subgrupos y vemos que los pacientes HER2 positivos, hormonales negativos, ¿verdad?, y los triples negativos son los que se van a beneficiar, ¿verdad?, o la supervivencia va a ser mejor cuando tienen respuesta patológica completa, y son los que ven en los recuadros rojos. Entonces, esto es... Y aquí es donde quería llegar, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio entonces de la quimioterapia en grupos de alto riesgo, enfermedad temprana, hormonales positivos, ¿verdad? Sabemos que el 60% de los pacientes con cáncer van a tener cáncer de mama temprano, van a recibir quimioterapia, y en muchas de esas ocasiones las vamos a sobretratar. Y es por eso que debemos de seleccionar a los pacientes que de verdad van a meritar la quimioterapia, porque podemos ahorrarle la toxicidad a muchos de estos pacientes. Existen factores pronósticos, ¿verdad?, para estas pacientes, como la edad, la menopausia, el tamaño del tumor, los ganglios linfáticos, el grado, si es receptores hormonales positivos o negativos, HER2 y el Ki-67. Existen índices de pronóstico, el índice pronóstico de Nottingham y el consenso de San Cal, nos pueden dar un estimado de un pronóstico, ¿verdad? Son factores pronósticos para esta enfermedad. También existen calculadoras de riesgo, como bien lo mencionaste, Adjuvant Online, ¿verdad?, que lo mencionó el doctor Ramírez, ¿verdad?, CancerMat y Predict, ¿verdad?, que nos van a ayudar a saber si esta paciente recibe o no quimioterapia, va a tener algún beneficio, ¿verdad?, porque podemos, como les vuelvo a repetir, podemos ahorrarles la toxicidad. Existen plataformas genéticas como el Oncotype, ¿verdad?, el Breast Cancer Index, EndoPredict, MammaPrint, el PAM50, ¿verdad?, y el último estudio TaylorX, que incluía pacientes menores de 50 años, ¿verdad?, que nos van a ayudar a saber si estamos en una enfermedad cáncer de mama temprana, hormonales sensibles, de alto o de bajo riesgo, que vayan a meritar quimioterapia. Entonces,
me hubiera gustado en tu presentación es ver por lo menos es un cuadro similar a este, ¿verdad? ¿Cuáles las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Por plataformas genéticas, ¿verdad? Estamos hablando en el primer recuadro Oncotype, una firma de 21 genes, ¿verdad? En donde en el viejo corte, pero vamos a hablar del nuevo corte, vamos a ver que cuando tienen uso menos de 11 van a ser de bajo riesgo, de 11 a 25 intermedio, más de 26 o igual a 26 de alto riesgo. Aquí incluyeron 51% de los pacientes eran de riesgo intermedio, ¿verdad? Y hasta el 15% eran de riesgo bajo, ¿verdad? El grupo, sí había un grupo intermedio, a diferencia del MammaPrint, ¿verdad? Y hasta el 22% eran de riesgo intermedio, ¿verdad? Alto, y el 67% tenían un de 11 a 25 en el score, ¿verdad? Sí existe validación prospectiva, ¿verdad? Solo con resultados del grupo de bajo riesgo. Y los grupos de aplicación clínica en este estudio eran grupos pronóstico hormonales positivos, ganglios linfáticos negativos. En MammaPrint la diferencia no eran 21 genes, eran 70 genes, ¿verdad? Y la clasificación no incluía una clasificación de riesgo intermedio, ¿verdad? Sino que de bajo y de alto riesgo únicamente, que lo hacía un poquito más fácil para poder clasificar a la paciente que le íbamos a dar quimioterapia. Porque en el Oncotype lo que pasa es de que ese riesgo intermedio nos dejaba como le doy o no le doy, ¿verdad? En este MammaPrint, pues bajo y alto riesgo de enfermedad metastásica, ¿verdad? Era un poquito más fácil, ¿verdad? El 41% de los pacientes incluidos eran de bajo riesgo en este estudio, ¿verdad? No existía un grupo intermedio, ¿verdad? Sí tiene validación prospectiva y los pacientes que incluían eran hormonales positivos, ¿verdad? Y en la diferencia era que también incluían con ganglios linfáticos positivos, ¿verdad? A la diferencia del anterior, con ganglios linfáticos negativos. Y las otras plataformas genéticas, ¿verdad? Aquí, como les dije, falta la última que salió en el 2018. Yo los invito a que los lean porque pues cáncer de mama, si bien es cierto, no, de repente en el instituto no vamos a tener la posibilidad de mandarlo a hacer, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros no vamos a estar toda la vida en el instituto, ¿verdad? O sea, vemos pacientes por fuera y aunque no tengamos los recursos, tenemos que saber que existen y que en algún momento los vamos a poder utilizar. Entonces, son los resultados del Oncotype, ¿verdad? En pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo, ¿verdad? En cuanto a la supervivencia libre de progresión a 10 años, ¿verdad? Los pacientes, la línea azul demuestra los pacientes de bajo riesgo que recibieron quimioterapia versus solo los que recibieron hormonoterapia en la línea punteada. Y si ustedes observan que no existe diferencia en darles quimio o no en el grupo de bajo riesgo, ¿verdad? 96% de supervivencia libre de progresión a 10 años, ¿verdad? Versus 95%. No hay ninguna diferencia y son en este grupo de la población que podemos ahorrarle la quimioterapia. En el grupo intermedio, la supervivencia libre de progresión, ¿verdad? En darles o no darles quimioterapia, 91 versus 89%, no estadísticamente significativo, ¿verdad? En darles o no quimioterapia, entonces es igual, podemos ahorrar esa toxicidad, ¿verdad? Ahora, distinto es en el grupo de alto riesgo cuando la supervivencia libre de progresión a 10 años en darles o no quimioterapia es de 88 versus 60% estadísticamente significativo. Entonces, es en este grupo de población que probablemente tenemos que hacer mayor enfoque, ¿verdad? En darles, porque estos pacientes son los que se podrían beneficiar de recibir quimioterapia, ¿verdad? Recordemos que en este estudio fueron hormonales positivos todos, ganglios negativos. La diferencia en MammaPrint, ¿verdad? Cuando ellos, en este estudio fue un poco distinto porque decían riesgo clínico alto, ¿verdad? Por los factores que les mencioné anteriormente, genético bajo, según la firma genética que hicieron, ¿verdad? Y en la primera gráfica lo que miramos es supervivencia libre de metástasis a distancia. Entonces, en pacientes con riesgo clínico alto, los factores que les dije anteriormente, genético bajo. Este cuadrito son los pacientes que se incluyeron en el estudio por interción a tratar y esta otra gráfica, la más pequeña,
son los pacientes que se incluyeron por protocolo. La supervivencia, si ustedes observan, ¿verdad? No existió ninguna diferencia en darles, en cuanto a supervivencia libre de metástasis a distancia, en darles quimioterapia, ¿verdad? Que es la línea roja, y no darles quimioterapia, ¿verdad? Entonces, la supervivencia libre de recurrencia a 5 años, que es el dato que ustedes observan aquí abajo, quimioterapia versus quimioterapia neoadyuvante, ¿verdad? 96 versus 94%, lo cual no hizo ninguna diferencia tampoco. El otro subgrupo es lo contrario, un riesgo clínico bajo con un genético alto, ¿verdad? Y igualmente supervivencia libre de metástasis a distancia. Y lo que se observó es que tampoco hubo diferencia en tratarlos o no con quimioterapia, ¿verdad? Entonces, ni en supervivencia libre de metástasis a distancia, ni en supervivencia libre de recurrencia a 10 años. ¿Verdad? Tratarlos con tamoxifeno versus tamoxifeno más quimioterapia, 96 versus 95%. Entonces, pues ustedes me podrán preguntar entonces cuáles son los que se pueden beneficiar de las de quimioterapia. Obviamente los de clínico alto, genético alto, ¿verdad? Son los que se van a beneficiar, ¿verdad? Y por último, tenemos, como les dije, varias plataformas genéticas, y la pregunta sería, ¿concuerdan los resultados una con otra plataforma genética? Y entonces existen 2 estudios, ¿verdad? Uno de 295 pacientes, cáncer de mama etapa clínica 1-2, ¿verdad? 200 eran hormonales positivos, HER2 negativo, corrieron 5 plataformas genéticas aquí mencionadas, ¿verdad? 4 de estos modelos, de estas plataformas genéticas, los separaron por grupos pronóstico, uno no, ¿verdad? El Breast Cancer Index no lo separó, ¿verdad? Todos los basales, HER2 positivo, hormonales negativo, los consideraban como cáncer de mama de alto riesgo, y lo que resultó es que en estas 5 plataformas genéticas hubo una concordancia del 60% en cuanto a los resultados. ¿Verdad? Pero lo más importante es que cuando compararon Oncotype versus MammaPrint, ¿verdad? El 81% eran resultados similares, ¿verdad? Sabiendo que el 77% de estos resultados similares eran hormonales positivos HER2 negativos. Y el segundo estudio que quiso evaluar si había concordancia entre esas plataformas genéticas, ¿verdad? Es el que les muestro a la derecha, 313 pacientes, etapa clínica 1-2B, hormonales positivos, HER2 negativos, ¿verdad? Que fueron aleatorizados a terapia estándar, quimio, hormono o basado únicamente en las plataformas genéticas. Estas fueron las plataformas genéticas que se corrieron, ¿verdad? La proporción de pacientes de bajo riesgo eran similares, ¿verdad? 82% eran de bajo riesgo en el Oncotype, 61% en el MammaPrint, 65% en el PAM50, y así estas otras, ¿verdad? El paciente era clasificado por todos, o sea, 39% de los pacientes eran clasificados igual, ¿verdad? El 31% incluían pacientes de bajo, intermedio, de riesgo bajo o intermedio, y el 8% de riesgo alto. Hasta el 40% el Oncotype y el MammaPrint tuvo una concordancia, ¿verdad? Entonces, son de hecho las 2 plataformas genéticas que más concordancia han tenido, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería si son costo efectivas, porque estas plataformas genéticas pues, no cuestan 5 quetzales, ¿verdad? Han demostrado, Oncotype, MammaPrint y Prosigna han demostrado ser costo efectivas de manera individual, ¿verdad? Existe una revisión sistemática de aproximadamente 29 publicaciones donde dice, ¿verdad? Son 5 plataformas genéticas, ¿verdad? Que las que evalúa para ver si va a ser costo efectivo, y casualmente Oncotype y MammaPrint fueron costo efectivas, ¿verdad? Y la comparación entre ambos, MammaPrint fue más costo efectivo que Oncotype, ¿verdad? Nosotros sabemos que la efectividad, el costo efectivo en cuanto a salud se refiere, se mide por Qualitas, y entonces estos fueron 11 Qualitas, costaron 40,000 euros, ¿verdad? Entonces, o sea, eso quiere decir, cada Qualita equivale a un año, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir, lo que salió en esta revisión sistemática es que pues fue costo efectivo, ¿verdad? Más costo efectivo estas 2 plataformas genéticas, y es por eso que son las que más se utilizan.
Ahora, para entonces, ¿verdad? Las recomendaciones para omitir la quimioterapia, ¿verdad? Por parte de ASCO, cáncer de mama, etapa temprana, invasivo, ¿verdad? Eran las siguientes, ¿verdad? Receptores hormonales positivos, HER2 negativo, ganglios linfáticos negativos, ¿verdad? Se debe usar Oncotype, ¿verdad? Mama Print, el riesgo, que sea con riesgo clínico alto por adjuvant online. Pueden ser, podemos usar Endopredict, PAM50, pero las que no recomiendan utilizar son estas que observan acá, Mammostrat, ¿verdad? No recomiendan utilizar. Para cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, ganglios linfáticos positivos, debemos utilizar MamaPrint cuando tenemos de 1 a 3 ganglios positivos y riesgo clínico alto por adjuvant online, ¿verdad? Es donde nos tenemos que guiar, ¿verdad? Para poder dar sí o no tratamiento sistémico, me refiero, ¿verdad? Y no utilizar las otras plataformas genéticas antes mencionadas. Y para receptores hormonales negativos, HER2 positivo, o sea, un HER2 puro, no existe ninguna plataforma genética recomendada hasta el momento. Entonces, era básicamente, pues, lo que yo quería, lo que yo hubiese